Faltando un día para las elecciones intermedias, los estadounidenses se enfrentan a una elección que podría dar forma a la nación durante años, después de una campaña que la dejó destrozada políticamente, en guerra consigo misma por la raza y de luto por la tragedia. Los votantes deben decidir mañana martes si restringen al presidente Donald Trump y sus republicanos después de los primeros 2 años de una presidencia demagógica que amplió las divisiones nacionales y se desarrolló en un torrente de escándalos. Trump también puso a prueba las normas constitucionales y diseñó un cambio brusco en la actitud del país hacia el resto del mundo. Los demócratas continúan teniendo una ventaja de 55% frente al 42% de los republicanos. Esta es igual a la ventaja que tenían a principios de octubre y casi la misma diferencia de 10 puntos que tenían en la primera semana de septiembre. Si bien la campaña ha visto intensas escaramuzas sobre la atención médica, la inmigración, la educación y la mejor manera de combatir los dividendos del alto crecimiento, el bajo desempleo y el aumento de los salarios, Trump, como lo hace todo el tiempo sobre todo lo demás, hizo campaña sobre sí mismo. En el argumento de cierre más inflamatorio de cualquier campaña en la memoria moderna de Estados Unidos, Trump aprovechó a un grupo de migrantes que se dirigían hacia la frontera desde Centroamérica como una metáfora de su retórica de la línea dura y de insultos raciales sobre la inmigración. Su retórica nacionalista provocó críticas de que había cruzado una peligrosa línea luego de que un hombre armado mató a 11 personas en una masacre de la sinagoga de Pittsburgh y un partidario de Trump enviara bombas a los principales objetivos del presidente en política y medios de comunicación, incluidos 2 expresidentes. Todo es una medida del clima político volátil del país y las lecciones de la victoria desafiante de la lógica de Trump en 2016, que nadie puede decir con seguridad cómo se desarrollará mañana martes por la noche. Y en otra noticia, inicia el juicio contra el narcotraficante más poderoso del mundo, el Chapo Guzmán. Una corte de Nueva York verá el proceso judicial más grande jamás realizado en este país contra un líder de una organización de contrabando de drogas. Desde Brooklyn, Rafael Pujols tiene todos los detalles. Buenas tardes. Como una fortaleza, así luce esta mañana la Corte de Jurisdicción Federal del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn. Es que hoy arranca la selección del jurado para el juicio contra el notorio narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La selección del jurado se hará de manera secreta y sus miembros no estarán a la vista del público una vez comience el juicio. Además, estarán protegidos por el Cuerpo de Alguaciles Federales, una medida que solo vemos en casos de peces gordos del terrorismo o la mafia. El jefe del cartel de Sinaloa se ha declarado inocente de los 17 cargos que enfrenta, entre estos, alegadamente contrabandear más de 200 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, lavado de activos, secuestros y ordenar docenas de asesinatos. Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el pasado enero y es mantenido desde entonces en confinamiento en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Para las audiencias previas al juicio, las autoridades optaron por transportarlo hacia y desde esa cárcel, cerrando el puente de Brooklyn. Pero el juez a cargo del caso dijo, sin embargo, que no valía la pena el inconveniente con los gastos, el tiempo y la pesadilla logística que acarrea esa tarea, y dijo que habría ajustes. Aunque no se ha revelado, al parecer se refería a la instalación de una celda especial para Guzmán en la corte de Brooklyn. Por algo no están tomando mucha seguridad, yo creo que sí vale la pena. Una vez escogido el panel de 12 miembros del jurado, se espera que el juicio formal comience el 13 de este mes y dure por lo menos 4 semanas. De ser hallado culpable, el Chapo Guzmán se librará de la pena capital, ya que fue un acuerdo con el gobierno mexicano para la extradición. En ese país, la pena capital fue abolida en 2005, sin embargo, se enfrentará a cadena perpetua y tendría que devolverle al gobierno 14,000 millones de dólares. Que dice el gobierno federal se lucró del narcotráfico. Frente a la Corte Federal en Brooklyn, Rafael Pujols, Noticiero 47 Telemundo. Gracias, Rafael. Y tropas de Estados Unidos comenzaron este fin de semana la instalación de una valla de alambre con púas a lo largo de la frontera de Texas con México, como una medida para frenar el ingreso de las 3 caravanas de migrantes que se dirigen hacia este país. Donald Trump anunció la instalación de esa valla durante un acto de campaña en Montana, donde volvió a arremeter contra los migrantes centroamericanos. El Departamento de Defensa estadounidense informó que los militares trabajaron con elementos de la patrulla fronteriza para colocar una extensión de 308.4 metros de valla a lo largo del río Bravo en la zona que se encuentra debajo del puente internacional de McAllen Hidalgo, a unos 400 kilómetros de la ciudad de San Antonio.
Desde que Trump anunció el despliegue militar para contener a la caravana migrante, a la franja fronteriza que va de California a Texas, han llegado aproximadamente 900 tropas del ejército estadounidense, de acuerdo con información oficial. La operación militar fronteriza que Trump ha llamado Patriota Fiel movilizará hasta 15,000 efectivos del ejército, de acuerdo con las declaraciones del propio presidente, y hasta el momento se calcula que supondría un desembolso de unos $220 millones. Pasemos ahora a noticias de Centro y Suramérica. 3 militares fueron asesinados en una emboscada paramilitar en la frontera de Venezuela con Colombia. La ampliación de esta y otras noticias en el siguiente segmento. En Honduras, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió hoy a su homólogo guatemalteco Jimmy Morales para analizar el tema migratorio en el momento en que miles de centroamericanos, la mayoría hondureños, viajan en la caravana hacia los Estados Unidos. El jefe de Estado guatemalteco llega a la capital hondureña como parte de una gira que ya se llevó a cabo en los Estados Unidos y concluirá en El Salvador para analizar el tema migratorio. Se trata de la segunda oportunidad de que Hernández y Morales se reúnen al menos por 2 semanas, ya que el pasado 20 de octubre se reunieron en la ciudad de Guatemala y presentaron un plan de retorno seguro. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional emitió un comunicado en donde aclara que los fondos han sido entregados a la República de Honduras por medio del gobierno de los Estados Unidos y han sido bien administrados y utilizados para el desarrollo del país. Por tal razón, el gobierno actual demanda al presidente Donald Trump una rectificación al respecto. Nos vamos a Nicaragua. La arquidiócesis de Managua pidió hoy a los nicaragüenses no realizar manifestaciones durante las Eucaristías ante la crisis sociopolítica que vive este país y que ha dejado cientos de muertos desde abril. El sacerdote Luis Herrera, rector de la Catedral Metropolitana de Managua, explicó ayer domingo durante la homilía que ese templo es para orar y no para protestar. Y en Venezuela, al menos 3 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela resultaron muertos ayer domingo en un ataque de presuntos grupos paramilitares colombianos en el estado Amazonas. Además, otros 10 efectivos habrían resultado heridos, entre ellos 2 oficiales, según informó en Twitter el ministro de Defensa de Venezuela, Valdimir Padrino López. Padrino López dijo que en el ataque, que había sido perpetrado por grupos paramilitares colombianos y que este habría sido en represalia por la captura de 9 integrantes de ese grupo. Hasta el momento, no han habido reacciones de las autoridades colombianas sobre estos hechos. Al regresar en Telenoticias New Orleans, los Rams pierden el invicto en Nueva Orleans por la explosiva ofensiva de Breeze y Camara. Esto y mucho más en el deporte con Jorge Vides.